Buenos días a todas las personas Ah, que ya se están conectando a la sesión del día de hoy, a este encuentro que tenemos el día de hoy para conversar, o más bien para escuchar la conversación que van a tener nuestros queridos Alejandro Oliveros y Rodolfo Izaguirre sobre el techo de la ballena. Una conversación entre amigos y compañeros podremos decir, de callejeo, ¿verdad? Eh, Gracias a todos por acompañarnos. Aquí tenemos a Alejandro Oliveros, mi querido profesor. Como ustedes saben, Alejandro es poeta, es investigador, es crítico, profesor universitario, por supuesto, es autor de nuestro fondo editorial en la Fundación para la Cultura Urbana y tiene otras publicaciones con otras editoriales y está aquí hoy y nos está acompañando para llevar a cabo esta conversación con Rodolfo Izaguirre sobre el techo de la ballena. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yajanira. Gracias por esto, por esta oportunidad que nos da la Fundación para la Cultura Urbana para conversar sobre el techo de la ballena con uno de sus más relevantes protagonistas, que es Rodolfo Izaguirre. Y es natural que sea así, porque una de las manifestaciones primeras de la cultura urbana en Venezuela fue precisamente la del techo de la ballena. En su poesía, en su fotografía, en sus proposiciones, eran todas dentro de un paisaje marcado por el nuevo urbanismo de la ciudad de Caracas. Así que me parece que lo más justo y necesario es que haya sido la Fundación para la Cultura Urbana la que haya promovido, permitido esta conversa entre Rodolfo y yo. Debo decir, para comenzar, que las experiencias que tenemos Rodolfo y yo sobre el techo de la ballena son diversas. Las mías son el recuerdo de lo no vivido, por razones cronológicas y de espacio, mientras que las de Rodolfo son los recuerdos de algo vivido en rol protagónico. Yo, en esta informal conversación, que es como lo vamos a hacer, no sé si tenga que decir que el Techo de la Ballena fue uno de los movimientos de vanguardia más importantes en los países de habla hispana en la segunda mitad del siglo XX. Su trascendencia superó ampliamente las fronteras patrias y fue conocida literalmente en todo el mundo. Yo, antes de comenzar, quiero proponerle a Rodolfo o hacer una pregunta que siempre he querido tener, siempre he tenido, lo que he querido tener en la respuesta, y que creo que puede ser el interés de los que nos oyen a nosotros. Rodolfo, ¿cómo fue eso que desde Sardio, desde el número 8 de Sardio, se permitió que ustedes sirvieran de plataforma para el lanzamiento de otro movimiento? ¿Cómo fue así que un movimiento patrocina a su propio rival? Te lo pregunto a ti, porque el techo de la ballena, la paternidad se le atribuye al doctor Carlos Contramaestre, pero yo creo que el que hizo de partero fuiste tú, porque fue en el número 8 de Sardio que tú dirigías, donde por primera vez hicieron público las aspiraciones de ese movimiento que se llamó el Techo de la Ballena. Queremos oír tu opinión sobre esto y sobre lo que se te ocurra. Sí, hablo yo. Sí. Sí, es que todo esto comienza, esta historia del techo de la ballena, comienza en verdad en el Liceo Fermín Toro, a finales de los años 50, cuando se conocen allí Adriano González León, Luis García Morales, Elisa Lerner y Rodolfo Izaguirre. Y 2 años más tarde, pues son amigos, se conocen ahí, lo que se llama
afinidades electivas. Leemos los mismos libros, sabemos las mismas poesías. Entonces, 2 años más tarde, con Guillermo Sucre, Salvador Garmendia, Perán Hermini, Edmundo Aray, creamos el grupo Sardio. Los grupos se forman porque cada uno de los integrantes es inseguro con lo que está haciendo. Se reúnen, se leen los poemas, los textos, se aplauden entre sí. Qué bellos somos, qué inteligentes somos. ¿Por qué no hacemos una revista? Y surge una revista. Pero bastó y sobró que Adriano González León publicara Las Ojeras Más Altas, que Salvador Garmendia publicara Los Habitantes, Ramón Palomares, El Reino, Pérez Perdomo, Fantasma y Enfermedades, ¿no? Sí, Para sí. que el grupo se deshace porque ya comienzan a caminar con sus propios pies. Claro, ya no se necesitan el uno al otro. Pero hubo otro inconveniente y surgió la Revolución Cubana, que no estaba prevista. Y en los años 59 surge unos tipos barbudos que llegan a La Habana, hacen capturar al dictador de allí, y aquí comienza nada más y nada menos que la Revolución Cubana, que hipnotizó al mundo entero, y mucho más a unos muchachos escritores de Caracas. Entonces, los socialdemócratas, para no decir adecos, que son Guillermo Sucre, Luis García Morales, Elisa Lerner, no les gusta esa revolución cubana y se separan de Sardio. Y los otros, que están todos imbuidos por la famosa izquierda marxista, apoyan a la revolución cubana y crean el Techo de la Ballena, que es un grupo contestatario diferente a Sardio, porque Sardio lo que aspira es a una revolución, pero del lenguaje, no política. En cambio, el Techo de la Ballena aspira a una violencia política, porque le toca una época durísima, que son los años 60. La muerte de Kennedy acaba con el mito de Camelot. La Casa Blanca estaba convertida en Camelot, con aquella primera dama importante, bella. Los Estados Unidos fracasan en el Vietnam, y el mito de la invencibilidad militar americana se derrumba. Al mismo tiempo están surgiendo los jóvenes que impugnan el sistema, entran a formar parte de la sociedad de consumo. Mary Quant en Londres inventa la minifalda y nos enseña a vestir de nuevo. 20 países africanos surgen de nuevo en una república independiente. El fin del colonialismo. El año 60 es el año africano, la década africana. Y surgen en Ecuador el grupo Sántico, con Estrella, los nadaístas de Colombia, Alan Ginsberg y Ferlinghetti en los Estados Unidos. Movimientos contestatarios, movimientos que apoyan una insurgencia que es la época de los años 60, época durísima. Y por primera vez acá el arte se vincula a la política con la idea de derrocar a un gobierno democrático que es el gobierno de Rodolfo Betancourt. Surgen las guerrillas. Hay invasiones cubanas en Machurucuto, en no sé cuánto. Y fue tal el influjo de la Revolución Cubana que las series de béisbol del Caribe, cada vez que le tocaba participar a Cuba, íbamos a Cuba. No íbamos a Venezuela, íbamos a Cuba. Y en fútbol íbamos a Brasil.
pero eran subyugados por la Revolución Cubana. Me dicen que recientemente alguien acá publicó o pedimos de convención una lista de todos los que firmamos el apoyo a la Revolución Cubana, todos los intelectuales, estábamos todos, porque lo dijo Sartre, lo digo refiriéndose a la Revolución Bolchevique. Éramos muchachos, dijo Sartre, estábamos saliendo de la guerra del 14, no teníamos en quién creer. Y surgió la Revolución Bolchevique y creyeron en eso. Y nosotros no teníamos en quién creer, porque el país estaba un poco como desilusionado, porque la modernidad que estaba entrando no se compaginaba con el sistema democrático que teníamos. Había una discrepancia en eso. Por eso es que íbamos contra Rómulo Betancourt. Apoyábamos las guerrillas, apoyábamos la invasión cubana. Una cosa absurda. No podíamos. Yo ahora tengo 91 años y ahora reconocí que el equivocado era yo, el que tenía la razón. Porque no puedes ir contra un gobierno legítimamente electo como de Rómulo. No puedes ir contra la democracia. Es un disparate. Atizado por la Revolución Cubana. Y entonces, ¿qué surge? Surge también el techo de la ballena, un movimiento contestatario. Hubo muchas manifestaciones, hay dos importantes. Una tiene que ver con la literatura. Es el libro de Caupolicán, o el poemario de Caupolicán. Duerme usted, señor presidente, que es ofensivo contra Rómulo Betancourt. Años después, para que vea las cosas de este país tan loco, años después, el propio Caupolicán Valle entrevistó a Carlos Andrés Pérez cuando estaba en la ahumada, su casa de residente, después del escándalo de la prisión preso. Lo entrevistó. Y entonces el propio Carlos Andrés Pérez cuenta la historia y dice que Rómulo, y le dijo justamente a Carlos Andrés Pérez, que era su ministro del Interior, póngame preso a esos tipos. Mire, Rómulo, le contestó Carlos Andrés, yo puedo retirar el libro de las librerías y ponerlo preso, pero eso va a ser un escándalo mayor. En una semana eso se va a olvidar y no va a pasar nada. No, no, pónganme los presos. Mire, a que se deja tocar el rabo lo tumban. Así hablan estos presidentes nuestros. Una cosa. La segunda cosa importante del techo de la ballena fue justamente la exposición de Carlos Contramaestre, el homenaje a la necrofilia. La idea del techo era que todo acá está podrido. Todo. El país, la política, el arte, todo está podrido. Entonces, Carlos Contramaestre, médico, trató mal, no se sabe si a conciencia o no, pero trató mal unas vísceras de res, llegó a unos cuadros y con esto hizo una exposición. La exposición se inauguró un domingo en un garaje alquilado en una casita de Sabana Grande. Una viejita encantadora que no supo lo que estaba haciendo con nosotros. Yo estaba allí el martes a las 10 de la mañana cuidando la exposición y vi, para gran sorpresa mía, que algo se movía en aquellos cuadros. Dije, pero qué maravilla el arte. Digo, el arte tiene vida. No es como estos curadores ridículos que te pasan hablando tonterías del arte. El arte tiene vida. Y me acerqué y para gran asombro mío lo que se estaba moviendo eran unos gusanos. Las carnes estaban corrompiéndose. Bueno, el último y gran escándalo en lo que yo llamaba entonces la sosegada floresta cultural venezolana. Bueno, la
el Ministerio de Sanidad prohibió la exposición con escándalo. Pero lo que estaban moviendo eran gusanos del arte, no los gusanos de una revolución cubana ya agusanada, que eran los expulsados de Cuba, que llamaban gusanos. Yo prefiero los gusanos del arte. Era vida, era una vida que había allí. Es decir, que el Techo de la Ballena hizo una cosa asombrosa. Le dio majestad, le dio vana a la necrofilia. Le dio categoría de arte a la necrofilia, y con un prólogo de Adriano González León brillante. Era darle también valor, luz a esa oscuridad de la época, de los años 60. La violencia se hizo noble, acusando no solamente a la política, a la democracia, sino al propio arte. Era realmente un movimiento dadaísta, tropicalizado, a destiempo, pues dadaísmo de los años 20, no sé cuánto. Pero ese dadaísmo logró también que en el arte, el informalismo plástico combatiera y al abstraccionismo geométrico. También hubo allí otra lectura importante, una nueva manera de entender el arte, la pintura, la arte plástica, y poniéndoselo al arte geométrico, al abstraccionismo geométrico. Bueno, la propia literatura, lo que Sardio aspiraba era la revolución del lenguaje, no la revolución política, sino la revolución del lenguaje, era Sardio. Acá se hace con la política y el arte al mismo tiempo. Una belleza. Por primera vez el arte y la política se conjugan para un movimiento de renovación, de rebeldía. No me gusta, por supuesto, el carácter político, porque hoy entiendo que Techo de la Ballena era el brazo cultural de las guerrillas. Eso no me gusta. Lo que me gusta es haber dejado la huella de un movimiento contestatario, rebelde, contra un estado de cosas que ya estaba aquí aceptada. Eso me gusta. Que el arte se haya sido arma de innovación, de transformación. Esto me agrada. No me gusta el comportamiento político de eso, secreto. Ahí está Edmundo Aray, ahí está la palabra y la figura de Edmundo Aray, nuestro hombre en La Habana. Garmendia fue un día a buscar su pasaporte, a buscar una visa, estaba invitado a un congreso, esos congresos de escritores que se hacen en La Habana. A las 9 de la mañana tocó la puerta de la embajada cubana. ¿Y quién le abrió la puerta? Edmundo Aray. Pero tú vives acá, le dijo Salvador, ya que te partes en la cama y mudarte para acá. Era nuestro hombre en La Habana. Y el número 8 de la revista Sardio, el último número que se hizo, justamente se exalta el Techo de la Ballena. Pero no por mí, es por Edmundo Aray. Porque Sardio hablaba de un humanismo de izquierda. Yo todavía no sé qué significa eso. Nadie sabe qué significa un humanismo de izquierda. Entiendo que por humanismo de izquierda entendíamos nosotros, Sardio, la presencia de los partidos políticos, porque estamos saliendo de una dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? La necesidad de juego político. Eso entiendo ahora que sería ese humanismo de izquierda, ¿no? Pero el Techo de la Ballena no entendió eso como juego de partido, sino como el pensamiento único, que es la presencia cubana. Bueno, lo que decía de Sartre es que él no tenía en quién creer, y surgió la revolución
bolcheviques, y nosotros en Caracas no teníamos en quién creer, y apareció la Revolución Cubana, y creímos en la Revolución Cubana. Así es. Yo hoy por hoy, cuando veo un héroe, cojo la acera de enfrente, porque los héroes están llamados a convertirse poco tiempo más tarde en unos sátrapas. Todos. Rodolfo, yo tengo aquí una serie de láminas que preparó Aileen, que me gustaría verlas. Vamos a ver y después las comentamos. ¿Te gustaría? Ajá. Esta serie de láminas vamos a pasarlas, Rodolfo, son 12 o algo así, y después volvemos, comentamos cualquiera de ellas. Esta es la primera que, como ves allí, está esa famosa frase de Breton que un día leyó Eliard, que es un compuesto de lo de Marx y lo de Rimbaud, cambiar la vida y transformar el mundo, que fue muy reiterada por parte del Techo a lo largo de su existencia. Luego, la próxima lámina es la que yo he llamado La ballena de Dámaso. ¿Te acuerdas? Es un collage de Dámaso Gas, el artista chileno que vino a vivir con nosotros, el notable artista plástico, aparte de escritor, y un animador permanente de las actividades del Techo. La próxima que tengo aquí son estos charlos a los cuales tú te referías, el primer número. Y el último. Y el último, al cual tú haces referencia, el número 8, que como tú ves, comienza, como tú dices, el primer trabajo, el número 8, es un trabajo sobre Cuba, un respaldo casi incondicional a la Revolución Cubana, y una serie de materiales literarios que hablan un poco de la internacionalidad de Salvio y luego del Techo, con colaboraciones del poeta vasco y Carlos de la Torre, que eran argentinos, y termina con la primera aparición en letra impresa del nombre El Techo de la Ballena. Que es allí, ustedes de Salvio ya estaban haciéndole de trampolín a lo que iba a ser más tarde las actividades del Techo, que como tú has dicho, es una escisión entre la mayoría de los integrantes que se van a formar Salvio, que van a formar el Techo, que eran de izquierda, y el grupo de ilustres representantes de anticubanos, que tú los acabas de mencionar. Aquí apareces tú, aunque no se sepa que eres tú, en esta foto promocionando las actividades del Techo, donde están Carlos Contramaestre, Edmundo Aray y Rodolfo Izaguirre con una capucha tipo Ku Klux Klan en un acto francamente provocador, porque ese era el espíritu del Techo. Y este es el libro al cual hacía referencia, es una de las primeras ediciones del Techo de la Ballena. Duerme usted, señor presidente, en aquellas ediciones preciosas, maqueteadas y diagramadas por Daniel González. Y aquí Copolicá, en este libro perfectamente irreverente, que causó el exilio del autor y que el prologuista, que fue Adriano, fuera detenido durante un tiempo. Este era el tono irreverente, neodadaísta, que animaba muchas de las actividades del Techo de la Ballena. Aquí Caupo, uno de los poemas más inocentes de un libro verdaderamente virulento, establece el tono de lo que va a ser en parte el espíritu del Techo. Aquí está hablando al presidente Betancourt en ese tono: aduladme que hoy estoy triste, buscad a ese guitarrista que me compone los nervios, es que hoy estoy muy triste. El mandarín se retira a sus habitaciones interiores diciendo, muy triste, y se agarra la oreja y dice, muy triste, y se agarra la barriga y piensa en la tristeza. Se pasa el pañuelo por la frente y dice, todos dicen que es mentira que los quiero. Cuando está con su amigo el Yankee dentro de su gran gozo, se le rebrotan los labios, siente escalofríos de emoción, se le nubla la vista y se siente con deseos de amor, muy triste, muy triste. Esto es uno de los elementos fundamentales que hace una diferencia irreconciliable con Sartre.
Si algo no tuvo nunca la revista Sardio fue el sentido del humor. Algo que en el techo se va a convertir en uno de los grandes instrumentos de protesta y de contestación del estado de cosas. En la próxima lámina, algunos de los protagonistas, no caben todos en la foto, Ailén ha hecho un montaje aquí y están casi todos los que están en el momento de la fundación. Adriano, Adolfo, Carlos Contramaestre, el Caupo, Juan Calzadilla, Salvador, Francisco, el Mundo Aray y el querido Efraín Hurtado. ¿No ven? Poetas y narradores destacadísimos. Uno de los narradores más destacados de este grupo es precisamente Rodolfo Izaguirre, autor de una novela preciosa, una de las novelas más bellamente escritas de su tiempo, que se llama Alacranes. Así que habían aquí 4 grandes poetas y 4 extraordinarios narradores. Y una de las cosas del techo que no tuvo Sardio fue la participación plural y generosa de los artistas plásticos. Aquí algunos de ellos. ¿Está? Aquí, algunos de ellos. No están todos. Daniel González, fotógrafo y diagramador de casi todas las publicaciones. Aquí está J.M. Cruzen, arqueólogo y pintor catalán, llegado a Venezuela después del fracaso, después del triunfo franquista. Manuel Quintana, este es Damaso Gas, Alberto Brandt, Jacobo, Perán, Irazábal. El primer libro de Irazábal, en su catálogo es muy importante, porque incluyó 4 poetas, 3 de ellos del techo, que eran, según recuerdo, Francisco Pérez Perdomo, Calzadilla y Aray, y un poeta prestado que era, eso es Enrique Guerra. Aquí, nuevas fotos. Aquí. Esta foto donde tú estás. Luis García Morales. Aquí, en el primer lugar, los García Morales, detrás Manuel Quintana, Adriano, Ramón Palomares, el primo de Adriano, Argimiro Gabaldón, perdón, y Evalina Rodríguez. Y en la foto de lado estás tú, al lado de la única presencia femenina relevante y consecuente, que fue Mari Ferrero, la querida Mari Ferrero, con Adriano, su esposo, y aquí Caupolicán Ovalle en primer plano. Luego, algunas de las portadas de la publicación oficial de ustedes, rayados sobre el techo. Y qué bueno, mira. Salieron tres números, pasados por grandes periodos, hasta el último, el número 3, diagramado por Daniel González también, con un texto de Adriano, un texto de Cadena, también prestado del grupo Tabla Redonda. Aquí, a lo cual tú haces alusión, al homenaje a la necrofilia del año 62, el doctor Contramaestre, que además parecía un veterinario, que un médico, escogiendo los pedazos de reses con los cuales va a ser la exposición que tú custodiaste. Ya allí, ya tenían gusano. ¿Cómo será una semana después? Estas son las preciosas ediciones del techo, los 5 libros que salieron hasta el final. El de Caupolicán, pues el que leímos ese fragmento. El segundo de Pérez Perdomo, Los Venenos Fieles. El libro del mundo, que son cuentos también muy urbanos, cuentos que se desarrollan en superbloques, ese tipo de cosas. Juan Calzadilla, uno de los primeros, si no uno de los primeros, uno de los más lúcidos exponentes de la poesía urbana, y esto es un libro donde el paisaje es el urbano, y el texto a 4 manos de Daniel González con las fotografías y Adriano con los textos. Preciosas ediciones, porque todas las cosas que ustedes hicieron fueron un gusto exquisito. La última edición que yo conozco del techo también fue una edición exquisita, que es la elegía de Caupolicán a la muerte de su padre Guatimosí.
Fue un libro ya en el año 67, ya yo aquí ya estaba más crecidito, y la tipografía, los tipos estaban en rojo, porque el libro original se llamaba Elegía en Rojo, entonces el mundo le puso letras rojas. Casualmente, este libro es el último de los grandes momentos editoriales del Techo de la Ballena, que comenzó con Duerme usted, señor presidente, de Caupolicán, y terminó también con Caupolicán, con esta magnífica edición de la elegía a la muerte de Guatimozín, su padre, alias El Globo, uno de los mejores libros de la poesía latinoamericana, y una de las elegías más hermosas a la muerte del padre escrita en castellano. Caupolicán, ese humor que vimos que había inaugurado en Duerme usted, señor presidente, más sofisticado tal vez, lo retoma en este libro extraordinario que es La elegía a la muerte. Y dice sí, siempre con el sentido del humor, incluso hablando de la muerte de su padre, que es un tema tan grave como un golpe de ataúd en tierra. Guatimozín Ovalle es mi padre, como era frágil, siempre decía que él era un globo desinflándose. Particularmente nunca he sido afecto a la dichosa idea del globo, porque pienso que su muerte fue más que nada por desinflamiento. Se podía decir que el hombre famoso hizo plop y listo, pasó a la otra linda vida. Es que era irreverente el Caupo, incluso hablando de la muerte de su padre. Ese era el tono de su vida, el tono de su existencia, una existencia para mí tan hermosa como fue toda su obra. Pues estas son las ilustraciones que te traje y que le traje a los que nos escuchan, y que es apenas una selección de una iconografía muy amplia sobre el tema. Si quieres comentar algunas de ellas, volvemos a poner. Si no, bueno, lo que tú quieras. Ahí están todos. Esa colección de imágenes y portadas de libros que tiene, está condensado toda la historia del Techo allí. Claro. Sí. Maravilla. Hay muchos libros. Mi esposa, que es muy buena. Yo muchos de esos libros no los tengo tampoco. O sea, yo los tuve y los perdí, como todas las cosas así. Sí. Y una de las posiciones del Techo fue homenaje a la, creo que fue la primera, homenaje a la cursilería. La primera. Era para ofender a los notables. La primera fue sobre el magma. El magma es la ebullición, es exaltar el magma, pero la segunda creo que fue homenaje a la cursilería. Era para ofender a los notables. Y recuerdo mucho que a Salvador Garmendia y a mí nos pusieron como tarea buscar algo cursi en Rómulo Gallegos y en Rómulo Betancourt. Y estuvimos dándole pero muchísimo tiempo buscando algo cursi en Rómulo Gallegos y no encontramos absolutamente nada. No. Ni siquiera una frase, nada. Es un hombre serio, un escritor serio. Pero con Rómulo Betancourt encontramos rápidamente un cuento espantoso, se llamaba Maritza la Nómada. Una cosa espantosa. ¡Qué ocioso! Esto fue lo que pusimos. Como no encontramos nada sobre Rómulo Gallego, se nos ocurrió entonces poner una foto del matrimonio de Alfredo Sadel con la hija de Balmore Rodríguez, uno de los fundadores de Acción Democrática. Se casaron en la capilla de Miraflores con dos padrinos, Rómulo Gallego y Rómulo Betancourt, de Pumpá y Paltolevita. Pero ¿cómo te vas a casar en la capilla de Miraflores con Palto y Pumpá? Eso fue lo que pusimos para ofenderlos. Buenísimo. Pero, por ejemplo, conseguimos una foto de Juan Liscano, niñito, desnudito, así, sobre un cojín. Pero eso no puede ser cursi, eso es más bien candoroso, bello, porque
el tiempo hace que la cursilería de esa foto se convierta en algo más bien Claro. bello. Pero lo de Rómulo y los dos Rómulos sí era una cosa más intencionada que sigue siendo válida. Bueno, cosas. Me estaba en la puerta en el Conde. El techo de la ballena nació en una casita en el Conde. Y había un muchachito adolescente, muy impertinente, que veía todo lo que estábamos haciendo. Yo lo llamaba el hijo de la señora. Era Peña, era Orlando Peña. No sabíamos, pero yo estaba asistiendo al nacimiento de un artista, un muchachito tonto, impertinente, que iba a ser un artista blanco con unos ganas de petróleo, que sé yo lo que hizo Orlando Peña. Es decir, que hasta en eso era bello el techo de la ballena. Asistir al nacimiento de un artista sin saberlo. Porque me hizo estar impresionado con todo lo que estábamos haciendo nosotros allí. Salvador, Caupolicán, Rodolfo, el otro, maravillado por lo que estábamos haciendo. Estábamos enseñando, él estaba aprendiendo con nosotros. Él me adora, me llama papá, me dice padre. Claro, Mira, como su padre. ¿Y dónde se reunían ustedes? ¿Dónde se reunían ustedes? ¿Dónde se reunían ustedes para hablar, para verse? ¿Dónde se reunían? Bueno, en botiquines de mala muerte. En esa época había unos botiquines que tenían acerrín en el piso, porque habían barricas de cerveza de barril. Sí, sí. Esa cerveza de barril se chapoteaba el piso, entonces para que no chapoteara el piso ponían acerrín. Bueno, ahí nos reuníamos. En unos botiquines. En el centro, ¿no? El este de Caracas no existe todavía. ¿No? En Sabana Grande. Yo recuerdo que en Sabana Grande empezamos donde estaba el Radio City, en los comienzos, y terminamos casi en Chacaíto, porque Adriano, huyéndole a lo que él llamaba los chifles. Chifles son unos tipos que se acercan, se sienten en tu mesa, beben una cerveza contigo y se van sin pagar. Eso era usual. Pero Adriano, huyéndole a los chifles, recorrimos prácticamente todos los bares de Sabana Grande hasta llegar a Chacaíto, en años. Bueno, era una cosa, estábamos vinculados con la cosa del alcohol también, bebíamos mucho. No podía ser de otra manera. Recuerdo que Onetti, el escritor uruguayo, llegó a Caracas. Él bebía mucho. Y entonces, dijimos que en Chacaíto, donde está el cine, estaba un cine que había ahí. Ahora es un templo más, había un barcito, había un barcito allí que se cerraba a las 3 de la mañana. Y Milló Estrini, la periodista, amiga nuestra, poeta, digo, Onetti, esto van a cerrarlo ya. No, dijo Onetti, yo conozco un barcito, no vivía acá, es de Montevideo, de Uruguay. No, yo conozco un barcito que todavía sigue abierto a las 3, a las 4, era ese barcito es decir, que Onetti tenía una cultura alcohólica mucho más fuerte que la nuestra. No, quedaba cerca del cine Broadway. Cerca del cine Broadway. El cine Broadway en Chacaíto. Ese botiquín. ¿Qué digo? ¿Hay qué? Sí, que sí, ese botiquín quedaba cerca del cine Broadway. Sí, el cine Broadway. Ah, cine Broadway, sí. Claro, sí, claro. A golpear. Sí, yo lo conocí. Yo fui mucho con Hugo Batista. Tenía una excelente sopa de cebolla. Y hacían sopa de cebolla. Eco. Ajá. Yo estaba paradito así en la esquina, en la casita del Conde, para el homenaje a la cursilería, y vi entrar a Guillermo Meneses. Y el Guillermo me dijo, estoy. Y no, Guillermo, pase, te bienvenido. Es decir, estaban
todos estaban asustados de no aparecer en el homenaje a la cursilería. Y Guillermo Meneses me preguntó, estoy en la exposición. No, usted no está aquí, yo pase, porque nosotros adorábamos a Guillermo Meneses. De Claro, hecho, él fue el que, poco. él y Antonio Marquesala fue el jurado que premió mi novela Ranes en Valencia. Claro, Así claro. que un jurado importante, porque Un jurado serio, no chiflis, ¿no? Gran escritor. No, Y el no son Guillermo chiflis. Felipe. Ah, sí. Yo estoy muy orgulloso de haber participado en el techo de la ballena. Mucho. Creo que Elisa Lerner y yo somos los únicos sobrevivientes de Sardio, pero yo creo que soy el único sobreviviente del techo de la ballena, porque todos muertos. La mayoría de todos mis amigos murieron en la República del Este, la famosa República del Este que inventaron cuando fracasan las guerrillas. Se reúnen, se refugian en el Vecchio Molino, un bar en Sabana Grande, y allí crean la República del Este, la república que no pudieron lograr. Políticamente la construyeron con los tragos. Ahí murieron todos. Sí, por eso lo llamaban el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas se llamaba. El Vecchio Molino, la bajada y el campo. Y entonces eso llamaban el que caía ahí moría, no se podía sobrevivir. Sí. El que caía ahí se perdía. Sí, para siempre, como un avión. Mira, Rodolfo, una de las cosas que más impresiona del techo es que teniendo una militancia política, una identificación política clara, el apoyo a la Revolución Cubana y todo aquello, pero ustedes como movimiento eran una posición política la menos sectaria del mundo. Al techo de la ballena era muy difícil no ser del techo porque era una especie de estado de ánimo. La membresía del techo exigía solo participar en ese estado de ánimo, es decir, que no había un sectarismo como luego el grupo surrealista, cualquiera que quería podía ser ballenero, era así. Lo que recuerdo de esto es que cada uno tenía su responsabilidad política, pero de eso no se hablaba en los tragos. En los tragos se hablaba de literatura, de arte, pero de política no. Era una actividad personal, absolutamente personal. Tanto en Sardio como en el Techo de la Ballena. Todos tenían su responsabilidad política. Nadie sabía cuál era la responsabilidad política. Eso no se habla. Es una manera también de, en Sardio era una manera de exorcizar a Pérez Jiménez, no nombrándolo. Y exacto, era una manera de no nombrarlo. Eso decía el viejo Gómez, Juan Vicente Gómez, cuando le hablaba del comunismo, de eso no se habla, el enemigo no se nombra. Bueno, sí, no se nombra. Pero había, en todos teníamos eso que tú llamas un ánimo, pero es que era subversivo todo. Era ir en contra del sistema político imperante. No creíamos en la democracia, vamos a decirlo así, de una manera tajante. No, estábamos, como vuelvo a decir, estábamos imbuidos de la Revolución Cubana. Somos víctimas de un malestar político que tuvo la Revolución Cubana nosotros. Estamos equivocados allí. Yo estaba equivocado, no sé nosotros, ¿no? Yo estaba equivocado. Lo conocí después y tuve el valor de reconocerlo. Sí. El Techo de la Ballena era el brazo armado, el brazo cultural de la violencia política, por esa confusión de arte y política que hubo. Pero fíjate tú que en literatura... Después yo supe que el arte explotó.
el arte explotó, ¿no? El arte Sí. se convirtió en un sálvese quien pueda. ¿Sí? Cada artista busca su camino y rompe todas las barreras. Todo. No le importó, al arte no le importó, no le dio vergüenza ser abstracto, ser geométrico, ser informalista. No importó nada de eso. Rompió todas las barreras. Yo, porque no me lo dijo nadie, yo lo descubrí en Sartre, lo descubrí que el arte es una mentira, una gran mentira. Pero esa mentira es verdad. Eso y me hizo a mí, esa verdad soy yo. Descubrí eso. Eso me parece una de las cosas que yo descubrí bella es que el arte es mentira. Después lo digo Picasso, lo digo todo. Sí, pues yo lo aprendí por mi propia cuenta. Por ese ánimo que tú estás nombrando, esa manera de comportarse, esa manera de entender el mundo, de descubrir el mundo. Eso hace que son muy pocos los que llegamos a esa verdad. Pero los que llegan a esa verdad son los artistas. Bueno, digamos que me considero un artista, entonces. Ahora, esa Pero identificación política clara que ustedes tenían con la Revolución Cubana, impresionaba mucho que no se expresaba en las obras de arte o de literatura que ustedes hacían. En ninguno de los libros de poesía, sobre el primero del Caupo, que tampoco es un libro ideológico, no había un compromiso del autor con una causa política y que se expresara en sus obras. El Alacranes es una de las novelas menos politizadas que se ha publicado. La poesía de Pérez Perdomo también. Las pinturas de los miembros, como Hugo Batista, tampoco expresaba ese sentimiento de identificación con los cubanos. Es decir, había una decisión entre la conciencia política de un artista determinado y lo que hacía o escribía, que no tenía nada que ver con es la política. verdad, es verdad. Es verdad. En novela Lacranes lo hay, pero de cierta manera, eh, porque torturan gente. En mi novela torturan gente, Sí, sí. sí, pero no hay una Pero, ideologización. pero es la democracia la que está torturando. Igual que cualquier dictadura. Eso no se dice nunca en la novela, en Alacrán no se dice, pero se expresa. Hay un personaje de Baristo que es torturado, porque yo vivía cerca del Trocadero, en San Juan, pero que San Juan, en el Trocadero torturaban a los medinistas, Acción Democrática. Yo asistía a eso, pero eso está dicho en la novela, pero no está expresado políticamente. Exacto. Y es verdad, eso que tú dices es verdad. No hay ninguna relación entre lo que se pinta, los Morera con su cabeza filosófica, Alberto Brand, quizás, y la Zábal con Oxisos, una exposición, quizás fueron ellos los que más expresaron una violencia política a su manera. Sartre fue un movimiento de escritores a los que se sumaron algunos pintores. El Techo de la Ballena es todo lo contrario. Son pintores a los que se suman 4 o 5 escritores. Es lo contrario. Porque lo que priva en Techo de la Ballena es las artes plásticas, es lo visual. Calzadilla es a su vez poeta y pintor. Sí, un caso. Pero el resto todos son pintores. Alberto Brand, Quintana Castillo, Peramermini, Irazábal. Sí, se sumaron muchos. Algunos de ellos, pues, este fue el Techo. Sí. Me contenta saber que eso ocurrió. Respondió a una época. Pasó la violencia, la oscuridad de aquella época y el Techo de la Ballena también se disolvió. Así como se disolvió Sardio. Claro.
vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos. A mi manera comenzamos a dejar de ser poetas. Yo considero que, por ejemplo, la infancia, para mí, es la poesía. La vida adulta es la prosa. Los primeros enemigos de la infancia son las abnegadas maestras, que lo primero que te hacen es que te eliminan el amigo invisible del niño y te inculcan una serie de conceptos de adultos. Y recuerdo tanto a esa maestra, uno tenía que poner de azul en el mapa a los mares. Y la maestra me decía, no te salgas de la raya. Cuando dejé de haberme dicho exactamente lo contrario. Salte de la raya, muchachito. Sé tú mismo, aprende a ser. Entonces ya, yo ya veo la prosa, porque me estaba eliminando la poesía. Mi propia imaginación, mi propia verdad. O quiero ser niño de nuevo. Bueno, Picasso lo dijo. Cuando tenía 13 años, dibujaba como Rafael, pero pasé toda una vida tratando de aprender a pintar como un niño. Lo dijo Picasso. Bueno, eso me está pasando ya a los 90 años. Quiero ser niño, quiero ser poeta, no quiero ser adulto. No quiero, quiero escribir, no quiero escribir prosa, quiero escribir poemas, quiero ser poeta. El techo de la ballena me ayudó en cierto modo a eso, a pesar de qué contradicción tan grande. Lo que tú dices, porque no dejó expresado en sus poesías, en su pintura, ninguna violencia política, ninguna ideología política. Y yo, el trabajo que yo hago hoy, ahora, a los 90 años, es justamente desligar de todo tipo de ideología, cualquiera sea. Avanzar sin ideologías, porque la ideología es anular tu pensamiento, es utilizar el pensamiento de otros. Yo no necesito eso. Entonces, no, yo tengo mi propio pensamiento, tengo mi propia verdad. Además, fíjate, ahora. Rodolfo, fíjate que esas convicciones ideológicas y la dialéctica de esa ideología terminó con Sardio, porque ya en Sardio la presencia de la Revolución Cubana los va a dividir a ustedes. En fin, Sardio se acaba, a Sardio lo acaba la Revolución Cubana. La divide en dos de una manera irreconciliable. Y lo mismo va a pasar más tarde con el techo. Yo sospecho que el desencanto que van a sentir ustedes en un momento dado con lo que está pasando en Cuba va a operar sobre el techo y lo va a llevar a su final. Porque una parte del techo, la de nuestro querido Edmundo, va a seguir fiel de portero de la embajada cubana, mientras que otro grupo, que es el de ustedes, Adriano, Salvador, se van a desligar de aquel error histórico que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se dio el lujo de acabar con los dos movimientos más claros que ha tenido Venezuela en los últimos 50 años, con Sardio y con el techo de la ballena. Al menos esa es mi opinión, pues. Sí. Había otro grupo que era Tabla Redonda. Sí, pero un grupo claro, más políticamente más definido, todos miembros del Partido Comunista de Venezuela. Eso es, claro. Sí, eso era así. No tenían la libertad contestataria de ustedes, porque el Partido Comunista no permite ese tipo de libertades que ustedes asumieron. Que se ponga así, un partido va, pues lo vota. Ustedes es la negación de una doctrina, la negación de una ideología, la creencia fundamental en la vida frente a cualquier ideología que se presente de derecha o de izquierda. Claro. Yo comencé a separarme, a desligarme de la Revolución Cubana con el caso Padilla. Claro. El poeta Padilla. Bueno, mucha gente se separó, se desligó, se separó. Yo también. Y hubo acá en Caracas, Armando Jara, el ministro de Cultura cubano,
Fue tal el escándalo que Fidel Castro envió a Armando Jara a Caracas para suavizar el escándalo para ella. Este hombre le pidió a María Teresa Castillo, en Ateneo, que quería reunirse con algunos intelectuales venezolanos. María Teresa Castillo, que yo como no, y yo la Ateneo de Caracas. Yo estaba allí. Había un grupo como de 15 o 6, tantas intelectuales. Y este hombre, este cubano, inteligente hombre, pero no sé qué pasó, homologó en la figura de la madre con la Revolución Cubana. Es absurda. Y preguntó, ¿ustedes serían capaces de negar a sus madres? Y Adriano González León se paró. Dijo, sí. No, me van a perdonar. Sí, nosotros podemos decir que nuestras madres son unas hijas de Adriano porque somos escritores y inventamos nuestras propias historias. Era una bofetada, no a Fidel Castro, era una bofetada al ministro este tonto. Y yo admiré y adoré a Adriano González porque me estaba enseñando mi propio lenguaje, mi propia escritura. Eso me encantó, ver decir eso. Y nos desligamos de los cubanos, a pesar del techo de la ballena y en toda esa historia ya estábamos desligados ideológicamente del realismo socialista, el héroe positivo, el héroe negativo, esa cosa estalinista. Hacía tiempo estábamos desligados. Desde el tiempo que yo estaba estudiando Derecho, me acuerdo tanto de eso. Adriano, que era un lector extraordinario, consiguió lo que todos queríamos tener, un libro de Sartre, saber qué era el existencialismo. Se hablaba de eso y no sabíamos en qué se trataba. Y Adriano consiguió un libro de Sartre, La náusea, no sé. Entonces, en el patio Vargas de la vieja Universidad Central, antes de entrar a la cátedra de Derecho Romano, a las 7:30 de la mañana, Adriano leía fragmentos de este libro y todos nosotros ahí oyendo. Y apareció un muchachito de apellido Guía, me acuerdo tanto de eso. Y le hizo así a Adriano por acá. Y Adriano se volvió un muchachito de la Juventud Comunista. Compañerito, cuida lecturitas, algo así me dijo. Yo tenía 16 años, 18 años, vi un fundamentalista. Por primera vez vi un censor, un tipo horrible. Qué suerte tuve de aprender, de haber visto un fundamentalista a temprana edad y haber visto que era ser comisario político del Partido de la Juventud Comunista. Me dediqué. Tardé mucho. Cuando cumplí 50 años, le dije a mi mujer Belén, apenas abrí los ojos, Belén, hoy cumplo 50 años. A partir de este momento diré sí cuando debo decir sí. Y diré no cuando me toque decir no, porque hasta ahora siempre he dicho todo lo contrario. Y lo primero que hice fue decirle no al Partido Comunista. Yo no era militante, era amigo de camino. Compañero de ruta. Lo que hice fue, compañero, lo que hice fue separarme de eso, pero definitivamente, porque hasta entonces todavía, bueno, el realismo socialista de la literatura no me gustaba para nada, pero había la cosa política, pues, la justicia social, qué sé yo, eso todavía podría ser algo atractivo. Pero hasta eso, cuando eliminé, empecé a caminar con mis propios pies. Volví a ser el niño que quería ser, claro, ser libre. Lo fui en cierta manera con el techo de la ballena, porque pude expresar cosas que quería decir. Supe lo que era el magma, eso que tanto codiciaba el techo de la ballena, esa ebullición, ese espíritu rebelde, eso lo tenía, supe que lo tenía.
y me maravilló saber que era poseedor de esa rebeldía. Hoy la tengo ya abierta. A los 90 años ya digo lo que me parece. No tengo miedo a nada. Pues es que me voy a morir pronto. No tengo miedo a nada. Estoy aprendiendo a quererme a mí mismo, a amarme a mí mismo. Estoy aprendiendo a ser libre. Cosas que el techo de la ballena empezó a asomarse conmigo. Mira, Rodolfo. Hablo también del techo de la ballena y tan mal a veces. Rodolfo. Yo me hice famoso acá, una conferencia, perdón que te interrumpa, una conferencia. Sigue. La gente no iba a mis conferencias. Entonces yo inventé un título que era precioso: ¿Cómo aprender a amar y a odiar al chileno venezolano? Entonces, chileno pasada, que te canta odiar y amar. Entonces sí, yo tengo mil maneras de amar al cine venezolano y también tengo mil maneras de odiarlo. Claro. Tengo mil maneras de amar al arte y también de odiarlo, ¿por qué no? Eso lo aprendí con el techo. ¿Te das cuenta? ¡Qué belleza! Aprendí a ser yo mismo. Gracias a Adriano, a Salvador. Mira, precisamente lo que te quería decir, Rodolfo, si me permites, es que una de las cosas que más me impresionó cuando yo comencé a conocerlos a ustedes, por allá en el 67, gracias a mi hermana Alicia, que estudiaba en Caracas y me los presentó casi todos ustedes, era la amistad que los unía. Eran entrañablemente amigos. Ustedes en ese momento del techo, desde el 67, era una camaradería hermosísima, se compartían todo, cada quien sabía dónde estaba. Tú le preguntabas a alguien, no estaba Rodolfo, sí, Rodolfo en este momento está tomando una chicha, no sé dónde. Era como más que una familia, una belleza unida por la poesía, el arte, la convicción de que la rebeldía era el único culto que era posible seguir. A mí me impresionó mucho esa amistad que unía al techo de la ballena, al menos en esos años. Yo los conocí 66, 67. Y todavía hoy, tú ves las fotos que yo puse. Éramos una familia, sí. Y te conmueve. Éramos una familia, nos queríamos mucho, éramos más que amigos. Era la familia elegida que llaman. Adriano, Salvador fue mi gran amigo, más que amigo, es un hermano. Y Adriano y García Morales, Elisa, Lerner, todo ese grupo Sardio, me adoraban y yo los adoro a todos ellos, claro. Sí, Ángel Mini. En París había, cuando estaba yo en París, muchacho, había actuábamos a ser revolucionarios. Y teníamos entonces un círculo medio comunista, y nos llamamos por seudónimos. Una cosa absurda, pues todos los conocíamos. Y Perán Hermini y yo nos paramos los dos, porque una comisión, se quería crear una comisión para que fuéramos a hablar con Fernand Léger, para explicarle y decirle a Fernand Léger que no mandara el vitral ni el mural que está en la ciudad universitaria, porque esto es una obra de un dictador militar llamado Requiem. Perán Hermini y yo nos levantamos allí y digo, nosotros nos negamos rotundamente a formar parte de esa comisión. Y la comisión que fue, no quiero nombrarlo porque después se hicieron todos unos artistas plásticos muy importantes. Pero los que fueron a hablar con Fernán Léger, que iba a morirse 2 años más tarde, Fernán Léger los mandó muy largos, ustedes saben. Y nos hubiéramos privado de tener un vitral fabuloso en la biblioteca de la Nación Unitaria y un mural precioso en el patio techado por estos muchachos comunistas ridículos que estaban negando justamente lo que ellos son, el arte. Empuje que en beneficio de qué, de una ideología ridícula. ¿Te das cuenta? Pues, ¿cómo no voy a querer a Perán Hermini? ¿Cómo no va a ser hermano mío Perán Hermini? Claro.
¿Cómo no va a ser hermano mío Adriano que le da una bofetada a la Revolución Cubana diciendo que podemos hablar mal de nuestras madres? ¿Cómo te das cuenta? Ese espíritu era el techo de la ballena. Eso es lo bello del techo de la ballena. No sé si espíritu existe todavía. Espero que en algunos. Yo creo que no. Yo creo que se ha ido perdiendo. Pero es una pena que se pierda, porque ese es el espíritu que nos hace sentir vivos. Estoy escribiendo uno de esos artículos míos. ¿Cómo conocí yo, por ejemplo, a Ángel Rama? Salvador Garmendia me pidió prestado mi automóvil, que yo llamaba Pocaterra en homenaje al premio Pocaterra que me hizo ganar Marquesada y Guillermo Meneses por mi novela. Un Fiat 1100. Salvador fue a mi casa a pedirme prestado el automóvil porque tenía que bajar a Maiquetía a recibir a un escritor uruguayo llamado Ángel Rama, que después se hizo un tipo muy importante acá con la biblioteca de Ayacucho. Bueno, entonces, te lo presto, pero con la condición de que me lo devuelva. Y en efecto, a las 10 de la noche llegó Salvador a mi casa. Yo vivía frente a Fede Cámara, en un edificio que hay, y hay una grama. Y Ángel Rama me vio enloquecido, echándole veneno a unos sapitos mínimos que croban toda la noche, 10.000 veces cada hora. Me tenían enloquecido. Y Ángel Rama vio al primer intelectual que veía en Caracas, enloquecido en pijamao a la de la noche, matando sapitos. Y yo me quité una linterna que tenía puesta así en la boca y me quité la linterna y tartamudeando fui a explicarle a Ángel Rama qué estaba haciendo. Y yo vi que Ángel Rama se decía a sí mismo: llegué a Caracas, llegué a Venezuela. Es decir, llegó a un país absurdo, llegó a un país donde los intelectuales se la pasan matando sapitos. Fue una imagen preciosa la que vio Ángel Rama. Eso podía haber sido el techo de la ballena. Claro. ¿Te das cuenta? Ese absurdo éramos nosotros. Después descubrí que descubrí la figura de Amalivaca. Tú no sabes lo que es Amalivaca. Amalivaca es el héroe tutelar de los tamanacos orinoquenses. Los tamanacos del Orinoco. Tamanaco tiene un hermano, Huochí. Tamanaco hizo todo, Tamanaco hizo el mundo, los seres, todo, es Dios. Pero eran diseñadores, él y el hermano. Intentaron diseñar un río que para aliviar la fatiga de los remeros, un río que al mismo tiempo que va, viene. Y cuando se dieron cuenta que era imposible un río así, bueno, hicieron el Orinoco. Pero cuando yo descubrí a Amalivaca, dije, pero ese soy yo, esa es mi cultura. Una cultura absurda, loca, endemoniada. Ese soy yo, soy hijo de Amalivaca. No como quien va, sino como quien viene. Ni lo uno ni lo otro. Eso es como te espere. ¿No? Bueno, Rodolfo, no, eso es Amalivaca. Ya fue. Ni lo uno ni lo otro. Amalivaca somos nosotros. Estas cosas ¿Te das cuenta? El techo de la ballena es Amalivaca también. Una actitud techista. Un río que va y el río tipo viene. ¿Sí? Fíjate tú. ¿Ah? Fíjate tú, Rodolfo, tú entraste a Sardio y al techo como narrador y saliste como cineasta. Eso es como el río de los tamanacos. Porque el cine me enseñó a ser escritor. ¿Cómo hago yo para transmitirle al lector del periódico, de la revista, la emoción visual que tuve con aquella película? ¿Qué lenguaje uso? Tengo que entonces sentí que tenía que pulir mi idioma, perfeccionar mi idioma. Me hice escritor. El cine me hizo escritor. Y hacerme escritor me hice mejor comentarista de cine, me hice mejor crítico de cine. Porque los críticos de cine no son escritores, son escritores críticos de cine. Pero yo siendo escritor podía expresar mejor lo que ese cineasta quiso decir.
Entonces yo al cine le agradezco que me haya hecho ser un escritor, me hizo conocer mi idioma. ¿Sabes por qué yo adoro a Elisa Lerner? Porque Elisa Lerner me mandó un email diciéndome que la estaban invitando a un acto político donde ella suponía que la iban a tratar mal, en efecto. Era una cosa política que ella no quería ir. ¿Qué hago? Me preguntó. Yo le contesté por email y contesté rápidamente. No vayas. Al segundo me contestó. Eso se hace rápido. Aduciré cansancio. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces en tu vida has conjugado el verbo aducir? Nunca. Yo tengo 90 años y no más. Elisa Lerner lo conjuga. Yo tengo que hacer lo mismo, pero dueña tampoco. de un lenguaje, dueña de un idioma. ¿Sabes por qué? Porque los padres de ella vinieron del centro de Europa, sabían alemán y yiddish, ¿no? El idioma este es judío. Y no aprendieron bien el idioma español. Y entonces Elisa Lerner, para homenajear a los padres, aprendió el idioma español, cosa que los padres no lo lograron hacer. Por eso conjuga el verbo aducir. ¡Qué belleza! Siempre es una belleza. Entonces, ella con el verbo aducir, pues jamás lo ha conjugado, nunca, nadie. Ni tú tampoco. Mira, Rodolfo. Elisa Lerner es dueña de un idioma, dueña más del idioma que nosotros dos. Rodolfo, Por eso yo me hice... ¿Cómo fue que de un grupo tan serio, desde todo punto de vista, como Sardio, pudo salir una emanación, una organización nueva, donde privaba el sentido del humor? No hay ninguna manifestación del techo que no tenga de alguna manera una vinculación con el humor, sea negro, blanco, gris, azul, pero el humor marca el despliegue del techo de la ballena, que contrasta de una manera impresionante con la seriedad de Sardio. Pero es que no somos solamente nosotros. Miguel Otero Silva es uno de los tipos de un sentido de humor precioso, pero escribía en serio. El Quijote es un libro escrito por un humorista. Es uno de los libros más serios que conozco y es uno de los libros más divinos de humor que tiene. Pero nosotros no tenemos humor para escribir, escribimos en serio. Tenemos humor con los tragos, con los amigos. Salvador realmente es un hombre de un humor increíble. Adriano es un tipo sarcástico y de un humor impresionante. Le decía a Margot Benacerraf, Margot, ven a cerrar la Cinemateca. ¿Te das cuenta? Margot se molestaba. Bueno, yo soy un tipo de un gran... Y de Mado Torres, que es humorista, me dijo, lo bueno que tú tienes es que eres un humorista. Me dijo humorista a mí. Yo me alegré, pero qué maravilla. Pero escribo en serio. Es decir, escribimos, cuando escribimos nos ponemos serios. Bueno, chicos, Yajanira, ¿puedes poner la lámina número 4? Somos un tipo encantador. ¿Ah? No hay escritores humoristas acá, son muy pocos. Los humoristas son todos unos vulgares. Fíjate en esta foto, Rodolfo. Mira, fíjate en esta foto, ajá, aquí esta foto. ¿Estás viendo? Ese soy yo convertido. Claro. ¿Tú crees que tú te yo convertido en un hombre sándwich? ¿Tú has podido presentarte a una reunión de Sardio? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Vuélvelo a decir. No, bueno, que lo que estoy contrastando entre Sardio y el techo es que tú, no en tu escritura, pero en tus actitudes vitales, desplegabas ese sentido del humor que te conocemos. Yo me pregunto si con esta máscara de Ku Klux Klan tú te hubieses podido presentar a una reunión de Sardio. Quizás no, claro. Pero no, las reuniones de Sardio eran todas en el bar, te digo, pues, en el bar de Acerrín. Claro. Jugábamos,
Sartre lo que hacía era que hacíamos cadáveres exquisitos, desplegábamos ingenio y humor, pero allí, en el bar, a la hora de escribir, escribíamos en serio. Ese es el problema. Tanto es así que Ramón Páez dijo en ese momento en el bar que cumplía años. Ajá. Entonces agarramos un trocito de pan que había allí, un fósforo, y encendimos el fósforo y hicimos cumpleaños, y se molestó. Se disgustó muchísimo. Yo que era una ofensa. Es como estuvimos cantando el cumpleaños con un trozo de pan un fósforo. No tenía sentido de humor. Y Ramón Palomares pasó por la Cinemateca. Yo fui director de la Cinemateca durante muchos años para preguntarme si yo tenía alguna película para él llevar a un barrio donde estaba haciendo proselitismo político. Mira, Ramón, esas películas no se consiguen, eso es muy difícil conseguir documentales de esa naturaleza, porque no se hacen o son muy difíciles. Entonces le dije, ¿por qué no lleva más bien una película de Chaplin de la SNA, de Chaplin, un cómic? ¿Acaso en las cosas políticas? Me dijo, y se molestó muchísimo. Eso Enrique Guedes, el cineasta de Barinas, pero su casa, Barinitas, Puerto Nutrias. Yo siempre llevaba al interior, llevaba siempre una película, justamente un corto de Chaplin, por si acaso había alguna manera de hablar de cine. Y me llevé una película, y le pasé esa película de Chaplin a los campesinos de Puerto Nutrias. Y los campesinos de Puerto Nutrias se vieron en Chaplin y vieron a Colmenares, el terrateniente, en el gordo Max Fane, el gordo que siempre persigue Chaplin en la película. No lo vio Ramón Palomares, el poeta. Pensó que yo me estaba burlando de él porque le estaba ofreciendo una película de Chaplin, cuando podía haber pasado perfectamente una película de Chaplin con más eficacia política que un documental político. Eso era. Claro que sí. Mi hermano José Luis, médico, ya murió. Yo estaba niño, yo tenía 12 o 13 años cuando me llevó a Macuto, a las 15 letras, a ver el Castillete y conocer a Armando Reverón, el pintor. Me acuerdo de toda mi vida de Armando Reverón porque estaba en la puerta de su Castillete disfrazado de torero. Y yo lo que pensé fue, ese tipo se está burlando de nosotros. Y me da la impresión de que Reverón lo que hizo en su vida fue burlarse de nosotros. Él tenía un tueste raro, por supuesto, ¿no? Un tipo, no sé qué le dio. Pero si hay un pintor lúcido, es Reverón, el Blanca, y supo cómo era la luz de Macuto. Para mí que Reverón lo que hizo fue sustraerse a la sociedad de consumo. No compró jamás un pincel, no compró jamás una tela, no compró jamás un pote de pintura, todo lo fabricaba él. No le pagó nunca a una modelo porque fabricó una muñeca como modelo. No fue a una tienda, no entró jamás, no fue sujeto de la sociedad de consumo. Es una manera de burlarse de uno. Ajá. Entonces, eso también es lo que hacía el Techo de la Ballena. Si te pones a ver, nos burlábamos de los adultos, de las celebridades. Para mí, la mayoría eran unos farsantes. La primera y única entrevista, no lo voy a nombrar por respeto, pero la primera y única entrevista que hice fue coma, punto y coma, punto y aparte. Me estaba ofendiendo ese hombre. Yo era periodista, joven periodista, pero sabía escribir. Después supe que yo era mejor escritor que él. Él lo que era un falso poeta que lo que utilizaba la literatura como trampolín para entrar al Banco Central, a la economía, a la política.
No eran escritores, no eran pintores, no eran poetas, nada. Eran unos farsantes. Yo sabía escribir los puntos y comas y los comas, sí, y soy escritor, no soy un advenedizo, un usurpador de la política, nada de eso. No soy ningún corrupto. No, soy un escritor, sigo siendo un escritor a los 90 años. Sigo siendo lo que siempre he sido. Estos escritores eran falsos escritores. La mayoría de ellos. No los nombro, por respeto. Para que no me den una demanda. Mira, Rodolfo, pero una de las cosas que decíamos en la presentación, el fenómeno del techo, que decíamos al presentar esta conversa, es un fenómeno absolutamente y eminentemente urbano. En cambio, una manifestación como Sardio puede organizarse en cualquier lado, pero el despliegue imaginativo del techo necesitaba de una ciudad, necesitaba del paisaje urbano, que fue lo que ofreció Caracas en ese momento. Un momentico. Sí, dale. Alejandro, repítele de nuevo, por favor. Sí, claro, no, que el despliegue de actividades del techo fue posible porque había una ciudad. Es un movimiento perfectamente urbano. Sin ese contexto urbano, no sé qué hubiese hecho el techo y si hubiese sido posible. ¿No? Hasta el día. Sí, eso se trata. No digas que repita. Que sin un contexto urbano no hubiese sido posible el techo de la Bayena. Es fundamental el contexto urbano. No, vuelvo a decir. Que sin un contexto urbano no hubiese sido posible, sin un contexto urbano no hubiese sido posible el techo de la Bayena. Ajá, claro. Yo creo que el techo de la ballena, perdona que te lo diga, pero creo que el techo de la ballena se hizo posible por la Revolución Cubana. Claro, era político. En el fondo, el techo de la ballena es un instrumento político al servicio de la Revolución Cubana. Lo que pasa fue que rebasó la cosa política y se convirtió en una respuesta violenta del arte, de la literatura, de la pintura. Era contra la floresta cultural, esa pasible que éramos nosotros. Eso fue lo que pasó. Fue más importante esto que la cosa política. Sí, es muy importantísimo porque hubo invasiones, hubo guerrillas. Pero ese contexto urbano lo alimenta es la ideología, la Revolución Cubana. Eso es lo malo. Eso es lo que afecta este proceso del techo de la ballena. Lo mancha, ¿no? Yeah. Que haya sido, que haya estado asociado a una cosa política que hoy negamos. Eso es lo que no le gusta. Pero la obra pictórica de Irazzábal, de Morera, de Alberto Brán, son admirables. No tanto los poemas de Mundo Aray, pero por Calzadilla. Hay un arte poético de Calzadilla que yo adoro. Yo reúno, colecciono arte poética, el de Calzadilla, poeta. No pulas tanto, que solo te va a quedar el brillo. Ese es precioso. Ese afán nuestro de buscar siempre la perfección de lo que hacemos. Y seguimos y corregimos y no nos queda nada. Bueno, Juan, yo eso lo adoro. Lo que no me gusta es la cosa política.
Eso es lo que me gusta. Creo que perdimos a Rodolfo. Se desconectó. Vamos a esperar. Si tú quieres, pasamos a oír las opiniones, y comentarios, una pregunta mientras regresa a Google. Tenemos también el video de Asfalto Infierno, si quieres Eso es proyectarlo. interesante. Sería buenísimo pasarlo. Vamos Porque a ver. se ha visto poquísimo. ¿Dónde lo conseguiste? Está en YouTube. La mayoría del grupo eran poetas, eran escritores, etcétera, de crear una pequeña editorial. Daniel González. Me puse a hacer fotografías dentro del espíritu del Techo de la Ballena. Entonces ese espíritu era continuar con las fotos urbanas, pero ya no las fotos del paisaje urbano, ni de los personajes de la ciudad. Apareció complementarlos con los textos, o sea, los muros hablando, los muros expresándose. Entonces hubo como un marco de la ciudad que se expresaba, pues. Y en ese momento difícil desde el punto de vista político, aparece una fotografía con un rostro de la ciudad diferente, ligada con las expresiones políticas, sin que sean panfletarias ni consignas políticas directas. Ya en el 62 ya yo tenía bastantes fotografías y preparé una exposición para eso. La exposición se iba a llamar Asfalto Infierno. El texto de alguna forma hace que la imagen se ponga en marcha. La aliteración, el ritmo, las onomatopeyas, la prosa que a la vez tiene un carácter poético importante y al ser también breve a la hora de señalar los tiempos que corrían, esa innovación que hacía falta para los años 60, una ruptura profunda con el arte del momento. Uno de los elementos característicos del Techo de la Ballena es ese, y en Asfalto Infierno pues se ve claramente con las fotos de Daniel y con el texto de Adriano. Yo le digo a Adriano que me haga el prólogo. Dentro del espíritu de la ballena, Adriano hizo unos textos extraordinarios, formidables. Adriano me dijo que le mostrara las fotografías. Después que vio las fotografías me dijo que él las vio muy interesantes y que le iba a hacer un texto a cada fotografía. En este caso aquí en Asfalto Infierno lo que se lee, el gran complemento que tiene con esa Caracas de los 60, con ese momento político tan importante, con ese cambio que está sucediendo en pleno inicio de la democracia, con la pugna perenne que puede haber entre ciertos bandos políticos, con la inconformidad, con romper siempre con el estatus. Yo estuve fuera ese año y yo dejé guardando esos libros, pero yo vine a principios del 64 en Los Chaguaramos, un retén que tenía ahí la IGEPOL, me detuvieron allí cerca de un mes. Ese asunto de la ruptura y de haber atentado de alguna forma contra un status quo y de haberse revelado estéticamente es muy atractivo y creo que lo sigue siendo para muchas personas de mi generación y las que van a venir también por ese punto histórico que representan los años 60. A nivel político la cosa era bien convulsa, bien complicada, había que optar por un bando que quisiese cambiar la sociedad. La gente lee El Techo de la Ballena, la gente está interesada, se compra, ya incluso es una institución, ¿no? Es una fotografía urbana, por supuesto, pero que no es la fotografía de los clásicos fotógrafos sociales de las ciudades,
sino que además lleva un valor adicional, que era la participación de los textos en la foto. Los textos eran sociales, eran políticos, entonces en este caso se convierte en un libro que las fotos expresan de por sí, tienen su propio contenido. Entonces Adriano hace los textos un poco a su manera, interpretativos, pero ilustrativos. El ilustrador en este caso es Adriano, y la materia prima, que viene siendo al revés, sería la fotografía. Por eso este libro tiene ese interés, esa importancia a nivel internacional, que viene siendo un pionero de ese tipo de relación. Ha pasado bastante tiempo. Cada artista o escritor que estuvo involucrado en el grupo pues hizo su carrera. Al final el pensamiento político también se diversificó mucho y digamos que cada quien agarró su rumbo, pero haber dejado esa mella es invaluable, me parece. Ahí está. Oye, qué bien. ¿Viste ver el vídeo, Rodolfo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Viste ver el vídeo? Lo vi. Esa Daniel González. Claro, Muy bueno. claro. Y el hijo de Adriano, con Verónica. Asfalto Infierno. Claro. Mira, Adriano, hablando del humor, que tú decías que lo ven el humor, Adriano y Hugo Batista. Hugo Batista es el ventríloco y Adriano se sentaba en la rodilla de Hugo y era el muñeco. Tú puedes creer qué belleza. Y entonces hacían un show con eso. Claro, precioso. Adriano haciendo y Hugo Batista, los dos. No, tenía un sentido del humor impresionante. Okay. Todos ellos. Era una marca del ingenio del texto, el sentido del humor. Claro. Sí. Alfonso Montilla, que no sé si era el techo, no era del techo, era un mago del sentido Alfonso del humor. Montilla fue el que dio el nombre de Sardio. Es la sardónica, es la joya, la piedra preciosa. Eso es de Alfonso. Alfonso fue el que dio el nombre de Sardio. Figúrate. Sí. Alfonso era un juglar. Alfonso tenía un sentido del humor precioso. Nada grabado, nada de nosotros, nada grabado. Pues no se grababa nada. No existía la grabadora todavía. Eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo que el primero que usó la grabadora fue Ortega, el periodista. Carlos Ortega. Hacía periodismo deportivo. Pues entrevistaba a la gente con la cassette. Entonces, un momentico, la cassette. Que se me paró la cassette. Entonces lo llamaban Ortega y Cassette. Porque fue el primero que usó la cassette. Se llamaban Ortega y Cassette. Por el sentido del humor nuestro. Bueno, es verdad que no había humor. No hay humor en el arte venezolano. No hay. Ni en la poesía, salvo raras excepciones. La poesía menos. Salvo raras excepciones, no de la mejor. Esto es serio. Los venezolanos son demasiado. En cambio, el periodismo está lleno de publicaciones. Bueno, Cotepa Delgado era célebre haciendo semanarios humorísticos. Bueno, tenemos el Borgoy Azul. En una época fue una cosa prodigiosa, donde estaban Miguel Otero Silva. Bueno, Andrés Leco sí tenía sentido del humor. Lo que más tenía era el techo, no. Humor. Pero Miguel Otero Silva, que es un gran humorista, escribe serio. Pero el techo de la bañera era precioso, el Borgoy Azul. Y después el techo, después
todos los semanarios, que si la pava macha, que si el sádico ilustrado, no sé cuánto. Cotepa llegó un momento en que tenía como eslogan de uno de los periódicos, sí, decía, prefiero una esclavitud arrodillado antes que una libertad como libertad de Márquez. Bueno, este tío fue impresionante. Pero se Cotepa. Mire, Rodolfo, ¿cuándo comienzan los síntomas de que la ballena se está yendo de Caracas a otras latitudes? ¿Cuándo comienza la ballena a desplazarse hacia otros mares y sus balleneros dejan de... Esto lamentablemente es un capítulo que no me gusta hablar mucho de. Bueno, hablemos de otro. Tiene que ver con el mundo Aray. El mundo Aray heredó el techo de la ballena, pero a favor del régimen chavista. Convirtió a un hombre como, ¿cómo se llama? Que fue vicepresidente, que fue candidato del MAS. Rangel. Ajá, José Vicente, un ballenero ilustre. ¿Cómo va a ser ballenero ilustre? Un hombre como José Vicente Rangel, es el mundo Aray. Entonces, el mundo Aray, y otros como él, hicieron que la ballena navegara mares que no eran suyos, mares ajenos. Incluso crearon en el centro de la ciudad, yo no fui nunca, en el centro de la ciudad, un lugar, un local donde vendían chocolate, no sé qué, al techo de la ballena. Sí, hizo que el techo de la ballena se negara a sí mismo, porque el techo de la ballena negó toda forma de gobierno, cualquier forma de gobierno, era medio anárquica. Muy anárquica, pero mucho. Claro, entonces el mundo hace que el techo de la ballena también se haga solidario de un determinado régimen. Un tico, no así. Bueno, él también formó parte de mi familia. Cuando el Festival de Cine de Mérida me hizo un homenaje, el mundo era ahí, tomó no, yo soy el que va a avisarle a Rodolfo, porque Rodolfo es mi hermano. ¿Y por qué me llamó? Para decirme que me iban a hacer un homenaje. Y lo primero que hizo cuando yo fui de jurado en uno de esos festivales de Mérida, esperó el acto de premiación, está lleno el auditorio de gente, y apareció el mundo ahí. Yo estaba porque soy presidente del jurado. Entonces, yo me paré, el abrazo de Bolívar y Morillo es tonto al lado del abrazo que me dio el mundo ahí, para que todo Mérida viera que él no tiene ningún inconveniente en abrazarse con un tipo del enemigo del régimen. Estuvo 3 minutos y hasta minutos se desapareció. Después la gente decía, oye, ¿pero qué le pasa al maestro Izaguirre? Abrazándose con ese piso. Bien, quedé yo mal. Yo quedé malísimo allí si estuviera abrazando a mi enemigo. Bueno, el mundo ahora puso el techo de la ballena a navegar por otros mares. Pero el techo de la ballena sigue vivo en el ánimo de uno, no en los comportamientos exteriores que pueda tener el techo de la ballena. No, que hay enseñado en uno, en mí. Algo del techo de la ballena hay en ti, claro. Todos. O mucho. Y de sabio hay muchas cosas bien dentro de mí, claro. Sí. El amor al arte, la poesía. A veces hay gente insólita que pregunta si uno cree en Dios. Eso no se pregunta. Pero hay gente necia que pregunta. Bueno, yo adoro el sol, digo, para responder algo. Y cuando me toca decirlo, digo, Dios existe para mí es solamente en la poesía. No existe en ninguna otra parte, allí. Por supuesto, en la buena poesía, claro. Lo que yo considero la buena poesía no está en la mala está en el infierno. Pero Dios vive para mí en la poesía. Y en los buenos poetas,
Mejorando lo presente, se dice. Mientras te veo. Ya, sí. Mira, Rodolfo, vamos a ver si alguno de los, Rolando Peña, mira. si alguno de los que están presentes quieren conversar contigo. Diajanida, ¿puedes? Rolando Peña me escuchó. Bueno. Rolando ha estado activo Pregunta que le toda la quieren hacer a sesión. Rodolfo. Ah, mira, qué maravilla. Esto lo puedo ver ahora. Te lo mandamos, Rodolfo, no te preocupes, para que lo revises con calma. Ay, Cascadilla. Rodolfo, Bueno, terminamos. Rodolfo, ¿Qué dijiste? Rodolfo te pregunta que si puedes comentar sobre las jornadas que se hicieron en el Hospital Psiquiátrico de Bárbula, impulsadas por Pedro Telles Carrasco y José Solanes. Perdona, pero no tendría que decírmelo de nuevo para explicarte mejor. ¿Ah? Que si puedes hablar de las jornadas que hicieron en el Hospital Psiquiátrico de Bárbula. Es que no tengo la menor idea de lo que está diciendo. ¿Cómo puedo hablar de algo que no sé? ¿Qué jornadas son esas? Aquí preguntan unas jornadas donde participaron algunos integrantes de Sarri del Techo de la Ballena. Ah, no, yo una vez en Bárbula, no. Yo fue en el propio manicomio de Caracas, conversando con el director de ese, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, en Bárbula. No, yo nunca fui a Bárbula, sí fui a Bárbula una vez. Aquí corrigen Pero y no dicen que hace fue el mucho, Lídice. era ya había un hermano, no sé si se podrá decir, un hermano de Luis Alberto Crespo, estaba mal de la cabeza, y lo llevamos a Bárbula. Y en el camino, eso es Valencia, y en el camino ese tipo, adulto ya, nos hizo decir, es que a mí me gusta mucho Billo. ¿Y por qué me gusta Billo? Pero de aquí a Valencia diciendo que le gusta Billo, eso es una forma de enloquecer a cualquiera. Y lo llevamos a Bárbula, Salvador Garmendia y yo. Y con Salvador Garmendia pasó que fuimos con Sardio a Rómulo Aranguibel, que era miembro del Sardio, era psiquiatra o estudiante de psiquiatría y conocía mucho este psiquiatra famoso. Solanes, el doctor Solanes. No, Solanes de Valencia. A Manuel Matute. También lo conocí. No, pues, ahora me acordaré. Y entonces fuimos a pedir un aviso para la revista Sardio a ese psiquiatra famoso. Se vio a Salvador, que fue conmigo y con Rómulo Aranguibel, fuimos los tres. Y la secretaria de este hombre vio a Salvador y dijo, el señor viene a la consulta, ¿verdad? Entonces Salvador se puso muy nervioso y mientras más nervioso se veía, más loco se veía. Y entonces la señora, pero el señor era con una amabilidad profesional. Pero no, cálmese. Y salió corriendo del consultorio. Sí necesitaba. Dijo, él necesita una asistencia psiquiátrica, dijo la señora a Salvador Garmendia. No conseguimos, por supuesto, el aviso. Esas son las únicas 2 o 3 veces que yo tenía que ver con psiquiatra. Bueno, lo que pasa es que ahí estaba el doctor Solanes, el doctor Solanes de Catalán, les dio a ustedes en Sardio un texto inédito de Artaud, que Artaud le había escrito a Solanes, y ustedes lo publicaron en uno de los números de la revista. Es verdad, eso sí. Un texto de Artaud inédito en todo el mundo. Él conoció a Artaud, sí, claro. Es verdad. Sí, claro. Yo me acuerdo de eso, sí. Él personalmente creo que no lo conocí a Solana, pero era mi amigo de Matute. Mucho. Era de Valencia, creo, ¿no? Matute fue su alumno en un posgrado. Claro. Me contentó muchísimo haberte visto y haber hablado contigo. A mí también, Rodolfo. Yo no hago sino contar con tu amistad. Que te vaya bien allá en Italia, donde estás.
Esto es un milagro en Milán, como diría el maestro de Sica. Yo, muchacho, estuve en Milán y no me gustó mucho la ciudad. No, ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Aquella época era Me mejorado infame. mucho. Sí, Me aquella acuerdo época era del infame. el domo, la iglesia. No, no, pero ha mejorado Y mucho a todo nivel. y unos pasillos, unos edificios con pasillos bellos. Sí, eso sí tiene. Eso sí tiene. Y me acuerdo mucho de Milagro en Milán, la película de... Claro, claro, qué belleza de Esto película. yo que estaba cantando Parlami d'amore, Mariú, que, Claro, con De que Sica. la canta, el primero que la cantó fue de Sica, Y la baila. un muchachito en una película. Y la baila también. Yo aprecié mucho a Vittorio de Sica. Sí. Claro, todos. ¿Alguna otra cosa, Diana? Ajá. Si hay otro Eh, Espero comentario. verte algún día. No, sí, pronto, eh, nos veremos. Pronto. Hay una Ya. pregunta allí que creo que puede servir para cerrar. ¿Cómo surgió el nombre del techo de la ballena? No lo sé, porque eso fue en Salamanca. Carlos Contramaestre y Alfonso Montilla eran estudiantes en la época de Pérez Jiménez y borrachos, porque vivían borrachos. Creo que tiene que ver con Borges, con José Luis Borges, que hablaba de algo de la ballena. Y esto hasta ahí sí. Sí, Pero sí, es vinieron una... acá y Naupolicano Valle fue el que se enamoró del nombre. Fue Claro. él y Carlos Contreras. El nombre es una expresión vikinga. El techo de la ballena es la manera como los vikingos nombraban el cielo. El cielo es el techo de la ballena. Exacto. Y eso Borges lo menciona en un libro llamado Antiguas Literaturas Germánicas, y probablemente Ajá. de allí fue a parar ahí. Eso, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ahora mi firma es una ballenita y encima de la ballenita una brujita. Ajá. Entonces yo digo, la brujita es el amor, o la poesía, lo que tú quieras. Y la ballena es el techo del mundo. Gracias. Esa es mi firma ahora, desde hace años. Pongo Rodolfo Izaguirre en alguna parte, pero en la dedicatoria del libro, pues, a ti te pondría una ballenita y la brujita encima. Que si no, no lo acepto. Por el techo de la ballena, claro. Gracias. En mí sigue viviendo el techo de la ballena, eso es lo que pasa. O Sí, yo sí, vivo claro, es un debajo estado del de techo. ánimo. No he estado de ánimo, el ánimo nunca desaparece. Somos Gracias todos por participar en esto, poeta. Ajá. Qué bueno, estoy muy emocionado. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias, Rodolfo. Y Gracias, por supuesto, Rodolfo. Alejandro. Pues por yo esto. hablo mucho. No, no, pero Cotorreo. nada. A nosotros nos Interrumpir encanta, demasiado. sí. Me salgo de las ramas, me salgo de la raya y hablo mucho de esto. Yo lo mejor. Está bien, hay que dibujar fuera de la raya. Hay que colorear fuera de la raya. Eso es lo que la enseñanza del techo. Bueno, Dejanira, El gracias de nuevo espíritu. gracias a la Fundación por esta oportunidad de hablar con el maestro de la No, ballena. gracias por ustedes dos por esta mañana de viernes. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron y se mantuvieron allí hasta este momento, atentos y comentando todos por el chat las anécdotas y las experiencias de Rodolfo. Les recordamos, estaban preguntando por allí, próximamente esta conversación estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación para que puedan volver a verlas, para que puedan compartirlas, y los esperamos en una próxima oportunidad con otra actividad de la Fundación para la Cultura Urbana. Le mando un abrazo a Alejandro y un abrazo a Rodolfo. De nuevo, muchas gracias. Buenas tardes para todos y que sea un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.